Hemos repasado nuestras historias esta mañana. Estas dos historias de acá. Una basada en el 151 y el otro en el 63. Vemos esas historias repetidas en esta de acá. Pero nos hemos llevado la línea a su comienzo, porque queríamos trazarlo. De hecho, podríamos comenzarla en diferentes lugares. 2001, 1989, 1979. O podemos hacer una línea de progresión desde 1798. Si hiciésemos una línea de progresión desde 1798, comenzaríamos a ver que los mismos asuntos o problemas que vemos en 1798 nunca abandonaron, nunca dejaron de existir. En 1798 había un grupo de personas que querían formar una constitución. Algunos querían ver a los Estados Unidos como una nación cristiana, con una moralidad impuesta, y algunos querían separar eso. Así que de 1798 tenemos dos grupos. Ellos escribieron la Constitución y se separaron. Pero la discusión entre estos dos partidos nunca acabó. Por lo tanto, desde 1798 hasta nuestro tiempo, hasta este año, al llegar a la ley dominical, es una batalla que nunca ha terminado. Entender la Constitución, yéndonos hasta el principio, en 1798, encontraremos que hay dos fuentes con diferentes ideas respecto a cómo es la libertad. En esta historia tenemos esclavitud, tenemos el derecho de las mujeres. Es decir, en este tiempo las mujeres no tenían derecho al voto. Todo tenía que ver con libertad. Tenemos el problema de la esclavitud y la discusión acerca de la separación de la iglesia y el Estado. Todos esos asuntos allí. ¿Será que pueden o no pueden fundar a Estados Unidos como una nación cristiana? Luego llegamos a la historia de la guerra civil. Encontramos la misma discusión. Iglesia y el Estado, el derecho de las personas o el pueblo. Luego llegamos a la historia de 1888. Si tuviésemos que discutir acerca de la guerra civil, el punto principal era la esclavitud. La hermana White hizo un comentario en 1861, justo aquí. Ella dice, incluso si los estados del sur fueran forzados a liberar a los esclavos, los principios de ellos no han cambiado. Y ellos harán sentir al esclavo su poder opresivo. Por lo tanto, ella está declarando de que incluso si libertasen a los esclavos, todavía habría opresión en contra de ellos, incluso siendo libres. Y es eso exactamente lo que ocurrió. Después de 1863, encontramos que a pesar de que fueron dejados ser libres,
son oprimidos. Y muchos empezaron a ser arrestados por ofensas bastante menores. Porque si son encarcelados, pueden forzarlos a trabajar. Si los meten en la prisión a estas personas, estos ex esclavos, los pueden hacer trabajar en ese sentido y evitarlos a que se establezcan en la sociedad, que puedan votar o tener alguna parte de integración a la sociedad, al país. Así que inmediatamente hay esfuerzos que se hicieron para suprimirlos o oprimirlos. Eso lo vimos en 1890, cuando comenzó este principio de aquí. Separados, pero iguales. E hicieron sonar eso como si fuese aceptable, cuando traen la palabra igual. Pero sabemos que nunca era igual. El principio detrás y el principio de su acción es racismo. En 1896 se pasó esa ley. Y tenemos entonces la historia, después de esta, Jim Crow, el Ku Klux Klan, persecución, hasta llegar a los 1950, con el movimiento de los derechos civiles. En 1951, las personas negras empezaron a entender este problema de aquí, de separados pero iguales, lo llevaron a la Corte Suprema y tenemos dos lados. Uno, definiendo la Constitución como que permite la segregación, pero el otro lado dice, no, la Constitución no permite la segregación. Había dos maneras de leer. En 1954, ellos ganaron y acabaron con la segregación. Pero no fue tan simple. Fue solamente el principio de una batalla. Porque una vez que acabó la segregación, ahora los otros quieren imponerla. Agnès, pour être sûr, en 1798, just to be sure that in 1798, la Constitution n'était pas pour la minorité. La Constitución en 1798 no era a favor de las minorías, porque era a favor de la segregación. No había segregación en 1798, había esclavitud. Si tuviésemos que ver a los Estados Unidos, lo podríamos alinear con el adventismo. Ya habíamos hecho eso en Hechos 27. Tenemos 1798. El comienzo del viaje, y es los Estados Unidos. Y también el adventismo. Pregunta. Adventismo. El primer mensaje angélico llegó aquí. Es el comienzo del movimiento milerita. Pero ¿cuánto podían entender de su propio mensaje, según su propio mensaje? ¿Cuánto entendían su propio mensaje en ese tiempo? Había una mala comprensión respecto al santuario. ¿Es esa dirección a la que quieres ir?
Quiero solamente usar el año 1798. Porque si queremos discutir acerca del santuario, ya estamos mucho más adelante. El adventismo en 1798, ¿cuánto saben acerca de su propio mensaje del primer ángel? Comprenaient vraiment au sujet de leur propre message en 1798. Pardon? So their day was Sunday, not Sabbath. Is this what you want? Sábado y domingo, ¿es esto lo que quieres hablar? Understand? Ellos realmente ni comprenden el mensaje. Really, they said. They understand nothing. Ellos no entienden nada todavía. Okay. He said we'll ask a question after. I would say they understand nothing. Yo diría que ellos no entienden nada. Rien du tout. The message is all there, it's arrived, El mensaje ya está ahí, llegó, Il est arrivé. but their understanding of it is non existent. pero la comprensión acerca de él todavía no está ni en existencia. We know prophetically that first angel's message has arrived. Sabemos que proféticamente ese primer ángel Le llega, premier ange est arrivé. The first contains all three. Le premier pero el primer ángel contiene a los tres. You could argue that the whole message is here. Podrías incluso argumentar de que el mensaje entero ya está en 1798. 98. And Adventists, Y los adventistas, they don't even know it. ellos ni siquiera se dan cuenta, no lo saben. They don't even know that there's a movement. Ellos ni siquiera saben de que existe un movimiento. They're going to find out what this means gradually. Ellos todavía tienen que ir descubriendo gradualmente qué es lo que todo esto significa. Step along the way, they're going to be shocked. Et, Y en cada paso que dan son dejados en shock o sorprendidos. avancement, ils vont être choqués. They're going to say, I didn't think I signed up for this. Ellos van a decir, wow, yo no creía J'ai que signé pour cela. yo creía en estas cosas. Et William Miller, il est ferme. It was not going to start another denomination. Miller estaba muy firme, él no quería comenzar otra denominación. Commencer notre dénomination. Never wanted to do that. Nunca quiso Pas hacerlo. faire cela, William Miller. It was just going to go into other denominations, Ce qui Mas si él quisiera abrir otra denominación try to share some truth with them, y comenzar a compartir algunas verdades, était avec elle. but he never wanted to start another one. Mais son but pero él nunca quiso comenzar otro de movimiento. commencer une autre They dénomination. don't know what's coming. Ellos todavía no saben ni lo que viene. Est sur le point d'arriver. They have a message, Ils ont Tienen un un mensaje, don't know what it means, pero no saben qué la significa. signification de ce message. they don't know what the implications Et of ils it are. ne Y no savent saben pas cuáles son las quelles sont implicancias de ese mensaje. We compare and contrast. Et si nous comparons, Si comparamos y contrastamos eso, The United States has everything los Estados Unidos tienen todo in the Constitution. en la au Constitución, sein de la Constitution. Do they have any idea what that means? pero ¿será que tienen alguna idea de lo que significa la Constitución? Cela signifie None. non, Nada. aucune. The United States here Les États-Unis Los Estados Unidos aquí have the whole message. tienen todo el mensaje, message. They have no idea about the implications. Mais pero no tienen idea de las implicaciones de ese mensaje. du message. So those founding fathers, Así que esos padres fundadores racist, Ils sont eran racistas. them a slave owners, Algunos de ellos eran dueños de esclavos, esclavagistes. esclavistas, Ils sont eran sexistes. machistas, Ils sont eran rudos. désobligeants. they're messed up people. Et Ellos le hacían daño a las personas. des gens. They have a constitution, Tienen una constitución, Constitution they don't know what it means. pero no tienen idea de lo que significa. veut dire. They're meant to have an increase of knowledge on that constitution. Se supone que entonces tienen que empezar a experimentar un aumento del conocimiento respecto a eso. Constitution. And as they have that increase of knowledge, Y mientras ellos avanzan en este aumento del conocimiento, they'll come to a point Ils llegan a un arrivent punto stade. and they'll realize, donde se dan cuenta, are you saying estás diciendo the implications of this message que las implicancias de este mensaje that we treat black people equally? significa que tenemos que tratar a los negros de manera igualitaria, como iguales. De façon égale. And that would shock them. Et Y eso cela los les dejaría en shock, They're from the beginning, porque están allí desde el principio. commencement. they didn't know it. Y ellos ni siquiera sabían. And then they come to a point, Y luego llegaron a un punto you mean women should vote? donde dices, estás queriéndome decirme que tengo que dejar que las mujeres voten. Pourtant, Está en la Constitución. But they don't know it. Estaba allí, pero no lo sabían. So compare and contrast the United States and Advent. Así que compara y contrasta a los Estados Unidos con el adventismo. L'adventisme, Meant to have an increase of knowledge. Ellos tienen que entonces experimentar este aumento del conocimiento The message they already have. en un mensaje que ellos ya contienen. déjà. And the implications come as a shock to them. Y las implicaciones llegan como una sorpresa. But they start rejecting those implications. Pero esas implicaciones las empiezan después a rechazar.
1863, the United States los Estados Unidos rejected the implications of their own message. han estado rechazando las implicaciones del propio mensaje que tienen. Implication was you end slavery. Esas implicaciones es acabar con la esclavitud. Un terme à l'esclavage. They don't do it. Ils ne le font pas. They go off course and they're judged. Donc, No lo hacen, se salen de curso y van a ser juzgados. jugés. 1850. 1850. Que se ¿Qué acontece? passe-t-il? We want external and internal. On Queremos veut tanto interne externo et como externe. interno. Start with internal. Alors commençons avec l'interne. Internal, what happens? En interne, que se passe-t-il? En el mensaje interno, ¿qué es lo que está pasando? Laodicea. La Odisea. What have they done? Qu'est-ce ¿Qué han hecho? They reject the charts. ¿Rechazaron los diagramas? They don't fulfill their mission. They've No rejected the mission they were given in 1798. Han rechazado la misión que se les dio en 1798. Ils l'ont rejeté. Externally. Et Externamente. de façon externe. Que se passe-t-il? Pardon? 1850, de façon externe. Guerre froide? Is there in a war? Están en una guerra. La guerra comenzó en el 61. La ségrégation? Segregation isn't put into law until 96. C'est La pas segregación, 86, It's their response to slavery. c'est la, pardon. no entendí. Their response to slavery to still make a separation. C'est la réponse de la. Aquí me perdí, disculpen. De vouloir mettre une séparation. Okay, it's when the North pass a law saying that the North have to punish the slave who fled from the South. Parece que en el 50 pasaron esta ley donde se le conoce como el acto de los esclavos fugitivos. Pueden buscarlo en Wikipedia. Fugitif, merci. So you have internal, Donc on Pues a tienen el interne, interno, INT, et externe, IXT. and external. Non, internal, interno y externo. Alors, on a à la fois l'interne et l'externe. Internal, D'un point de vue interne, given a job description, Internamente se les ha dado una descripción del trabajo que deben hacer. they have an increase of knowledge on what that means, Están experimentando un aumento del conocimiento en cuanto a lo que eso significa. signifie cette mission. and in 1950, Y en 1850 1850, Et en 1850, they reject that. ils rechazaron rejettent eso cette mission. They start working against y comenzaron a trabajar en contra their own message. de su propio mensaje. And because of that, Y por causa de eso, 1863 1863 demonstrates that they failed. demuestra de que fallaron. Échoué. Externally, Externamente, Externe maintenant. government has a message. el gobierno tiene un mensaje You understand that constitution, en el que debes entender esa constitución, equal rights for all. que significa derechos iguales para todos. Have an increase of knowledge on that subject. Et il y a Tenemos un aumento del conocimiento en ese asunto. They get to 1850, Llegan a 1850 they've rejected it y lo rechazan to the point where they're now working against their own message. al punto donde se encuentran trabajando en contra de su propio mensaje, Internally and externally, tanto internamente como externamente. fail in 1850. Ellos fallan en 1850 en 1850. So they go off course in 1860. y terminan saliéndose del curso en 1863. Yes, that's a question. This one? She said, can you repeat this line? Tous les points? Bah ouais, mais rapide du coup. She said rapidly all the points, rapidly. Parce que j'étais pas là quand c'est. Hein? Parce que j'étais pas là quand. Because he wasn't there when you do it. What I'm trying to show Lo que estoy tratando de mostrar aquí, Yes. in a very poor basic way en una forma bastante pobre y básica, is just that progression. es la progresión. You could really do a nice study on this. Podrías tal vez hacer un estudio muy bueno acerca de esto, I'm just trying for us to see a couple of these waymarks, pero estoy tratando solamente de colocar algunos de estos hitos aquí. connecting our
y conectar nuestra historia. Ce sont des histoires connectées. 1798, En 1798, aquí you have slavery, Nous avons tenemos la esclavitud, but you have the writing of a constitution. pero tenemos la redacción de esta constitución. At the very beginning, you have two sides. Desde el mismísimo inicio siempre ha habido dos lados, deux parties. Because as they're writing the constitution, Et porque alors, mientras escribían la constitución, some people are arguing algunas personas decían discute that they need to put God in the constitution, de que necesitaban poner a Dios en la constitución constitution. make it a religious nation, y hacer una nación religiosa, Soit une nation religieuse reconnue. place slavery within the constitution, y que la esclavitud sea parte de la constitución, L'esclavage dans la constitution. making it, giving it really the approval of the government. básicamente dándole la aprobación del gobierno respecto a la esclavitud. Comme les deux fleuves de Uriel d'Egal, en fait, c'est quand il veut mettre la religion, il y a une branche où il veut mettre la religion dedans, et l'autre branche, c'est la constitution, du coup, je ne sais pas trop comme ça. Okay, so he said this two stream is like Ulai and Idekel is when they want put the constitution and the religious also in it. Yes. Oui. Es el asunto del río Ulai y de que las dos fuentes de información y un grupo queriendo introducir la religión en el gobierno. 1963, c'est ça 60, oui, 61, mais la balise en 63, il y a deux balises en extrémité. Là, tu veux les dates des deux? So c'est ça. 61, 63, 65. Ok, merci. Okay, so he wanted the date, so I give it to you. So this develops into the Civil War. Esto se desarrolla en la guerra civil, esta historia de acá, But the fact that they've ended slavery pero el hecho de que hayan acabado con la esclavitud does not mean that the mindset behind it has changed at all. no significa que la mentalidad detrás de todo eso ha cambiado. How they implement their racism changes. La forma en que implementan el racismo sí cambió, The racism doesn't change. pero el racismo no cambió. Même ne change pas. So in 1890, Donc, En 1890 they bring in this law of separate but equal. traen esta ley, la de separados pero iguales. Séparés mais égaux. They begin it in 1890, La comenzaron en 1890 90. and the federal government puts it into law in 96. y el gobierno federal lo pasa por ley en 1896. And you have segregation, Y luego comienza la segregación persecution. y persecución. In some instances, En algunas instancias, Oui, continue. Dans certains cas, o en ciertos casos, some instances, en algunos casos, basically genocide. c'est prácticamente hubo genocidios 1950s, et hasta los dans 1950, les années 1950, when this segregation issue begins to be challenged in the Supreme Court. cuando la segregación empezó a ser desafiada en la Corte Suprema. commence à être challengé au niveau de la Cour suprême. The only thought I'm trying to introduce El único pensamiento que estoy tratando de introducir is that you can build a line of progression es de que ustedes pueden construir una línea de progresión without really doing that properly. sin hacerlo de forma apropiada. Because if we do this line of progression, Porque si hacemos esta línea de progresión, we're going to start talking about Jerry Falwell podemos ya no hablar más de Jerry Falwell and the evangelical response. y la respuesta evangélica. And that takes us Y eso nos llevaría all the way to 1989, hasta 1989. saying that takes us all the way to Sunday. Y después decir, eso nos lleva de hecho hasta la ley dominical. So without doing a proper line of progression, Sin hacer una apropiada línea de progresión, this is how the issue of race has been handled. así es como el asunto de racismo ha sido tratado durante todas estas generaciones. toutes ces générations. And then Y luego we just expanded this history. hemos simplemente expandido esta historia Cette histoire. I wanted to make the point. y quiero hacer el punto. Why the United States, when it wrote the Constitution, ¿Por qué los Estados Unidos, cuando escribieron la Constitución, as they wrote it, al escribirla, they allowed slavery. permiten a los esclavos, permiten la esclavitud? Suggestion, Mi sugerencia if you compare and contrast, es que si comparas y contrastas, when they wrote the Constitution, cuando escribieron la Constitución, they didn't even know what they were doing. ellos ni siquiera sabían lo que estaban haciendo. They did not know the implications of that document. No sabían las implicaciones de ese documento. They didn't know that document No conocían el documento. would require them No sabían que ese documento les terminaría exigiendo que dieran derechos, equal rights derechos iguales to black
a los negros, a las mujeres y homosexuales. Had no idea of that in 1798. Pero ellos no tienen ninguna idea de eso en 1798. And Adventism Y el adventismo no idea of the message that had just arrived. no tiene ninguna idea del mensaje que acaba de llegar. Both institutions Ambas son instituciones have an increase of knowledge. y experimentan un aumento del conocimiento. Ellen White La hermana White says the United States has been judged for slavery in 61. dice que los Estados Unidos han sido juzgados por causa de la esclavitud en la guerra civil, God just judged them in 1798. porque Dios no simplemente los juzgó en 1798 cuando tenían esclavitud. Why wouldn't he just destroy them at the very beginning? ¿Por qué no simplemente los destruyó desde el mismísimo comienzo? Because they didn't have the messages, because they didn't have the understanding, Porque no tenían el mensaje, porque no tenían la comprensión, increase of knowledge. porque no habían pasado por el aumento del conocimiento. Dieu leur a Porque Dios les da es tiempo To wake up, de despertar to understand implications and change. para entender las implicaciones y los cambios. So it's not a coincidence Por lo tanto, no es una coincidencia Ce n'est pas une coïncidence that it's 63 years de que fueron 63 años, from 1798 to 1861. de 1798 a 1861, 63 ans. From the time when they're going to begin a testing period, al punto en el que ellos van a comenzar a experimentar su periodo de prueba, failed it and they're judged. hasta el punto que llegan al 61 cuando son juzgados. Période de test, et à ce moment-là, ils sont jugés. But God always gives them a chance. Mais Pero Dios siempre les da un periodo There's a message, de chance. constitution, Hay un mensaje, la Constitución. and He's going to give light on that, Y luego Dios va a dar luz respecto a eso, o van a recibir luz. give them an opportunity to live up to Les darán una oportunidad para que puedan vivir la luz que tienen. lumière. it. In 1850, En 1850 Ils ont fallaron. échoué. at the level of the federal government, Al nivel del gobierno federal, o sea, nacional, they claim Ils ont dijeron they aren't even there to protect escaped slaves. de que ellos ni siquiera están ahí para proteger a un esclavo que huyó. esclavage. Internally, we see them go into labor. E internamente vemos a la iglesia entrando en el periodo de la Odicense. And then shortly after, Y luego, antes, un poco después, comenzó el juicio. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Cela. Ça va? so I'm suggesting Yo sugiero this was the original structure. de que esta fue la estructura original. Why they were allowed slavery in the beginning, ¿Por qué permitieron esclavitud desde el principio? Le commencement and then how that was intended to have ended, et la ¿Y cómo se suponía que eso debía terminar después? very least by 1850. Por lo menos ya en 1850 no debió haber existido más. very least. Is that what does it mean? 1850 was too late. 1850 ya es muy tarde. Trop tard. They're required to understand it in this history. Se suponía que lo entendieran en esta La historia. question de l'esclavage pour y mettre un terme entre 1798 et 1850. And then, like us, Et tout comme nous, they're going to have another increase of knowledge. ils vont Y luego van a comenzar otro periodo de aumento de conocimiento, They have to give rights to women. et ils de que tienen que darle derechos a las mujeres. aux femmes. They didn't know that the Constitution applied to them either. Pero ellos no sabían que la Constitución se aplicaba a las mujeres también. Et s'appliquait aussi dans la Constitution. Still trying to be specific in their rights. Ils Intentaron ser específicos cuando escribieron la enmienda. It's a thought for us to consider. Et c'est une Y ahora les dejo un pensamiento para considerar. If Adventism Si el adventismo has no concept, no tiene ningún concepto implications, de las implicaciones application opening up of this message, y de la apertura de este mensaje, what about the movement? ¿qué podríamos decir del movimiento? The same. Lo mismo, chose. I would suggest yo diría, we're only sugiero C'est que maintenant. es ahora realizing the implications. cuando nos estamos dando cuenta de las implicaciones And they're so much more radical Et il y y a son mucho más radicales than many of us would have thought. que la mayoría de nosotros hubiese imaginado. penserions. But if we line ourselves up into this history, Mais quand Pero si nos alineamos a nosotros mismos en esta historia, it fits the pattern. eso concuerda, encaja con el patrón. So this is the progression. Esta entonces es la progresión. I just wanted to trace it Solamente quería trazarla back to Jerry Falwell. hasta llegar a Jerry Falwell. We come to this history Llegamos a esta historia
Voy a rápidamente repetir esta línea, just to remind us and add some extra information. Juste solamente para recordarnos y añadir un poco de información pour extra. s'en souvenir et pour ajouter des informations. Jerry Falwell is quite possibly the most well-known evangelical of his time. Donc, Jerry Falwell es, sin duda alguna, el líder evangélico más famoso o conocido de aquella época. Connu en son époque. He was world famous. Él era famoso mundialmente. He died. Et Cuando quand murió, il est mort, You had powerful people at his funeral speaking in his eulogy. ustedes pueden ver que muchas personas poderosas fueron a su funeral a hablar, de un discurso. But I want us to see his position. mais Ahora quiero que vean la posición que tiene. In 1984, En, en 1984, talking about a church il parle él estaba hablando de una iglesia loves homosexuals. que permite a los homosexuales. sexuel. He says it's vile and satanic. Él dice, esto es vil y satánico. Vile. Ils sont vils et sataniques. He says that it will be completely annihilated. Y dice que eso sería completamente aniquilado Détruits, ouais. And when it is, there will be a celebration in heaven. Et y que quand, cuando lo sea, habría una celebración en el cielo. ce sera une célébration au ciel. He says members of this church are brute beasts. Él dice, miembros de esta iglesia son bestias Ces brutas. églises sont des bêtes. That is his position on homosexuals in church. Voici Esa es la posición de él respecto a los homosexuales en la iglesia. Then you have the issue of segregation. Luego tenemos el problema de la segregación. Ségrégation. 1954, 1954 1954. segregation is ended. termina la segregación. Ségrégation. So what they begin to do, Así que lo que comenzaron a hacer the Christians los cristianos, say, if you want our schools segregated, diciendo, si tú quieres que nuestras escuelas sean segregadas, Applique la ségrégation, merci. the public schools, las escuelas públicas, want our little white children going to school with little black children. nosotros no queremos que nuestros pequeños niños blancos estén con pequeños niños negros. Petits enfants noirs. So we're going to build our own Christian private schools. Por lo tanto, entonces, ahora vamos a tener que construir nuestras propias escuelas privadas que el gobierno no pueda tocar. Afin que le gouvernement ne puisse pas les toucher. That's the main reason why these universities are started in the first place. Esa es la primaria razón por la cual estas universidades comenzaron en primer lugar. Because if they're private, Parce que Porque si eran privadas, sont privés, they think they can ensure ellos piensan que podrán asegurar their white children are segregated. que sus hijos blancos continúen siendo segregados. séparés des autres. Quoting Falwell, Citando a Jerry Falwell, he's talking in this history él habla en esta historia about segregation. acerca de la segregación. He says if those people that were against segregation in the government Y dice, si esas personas que estaban en contra de la segregación en el gobierno Gouvernement, had known the Bible, hubiesen conocido sus Biblias leur Bible, understood the Bible, y hubiesen entendido la Biblia and had any desire to do the will of God, y hubiesen tenido algún deseo de cumplir la voluntad de Dios, volonté de Dieu, I am confident yo estoy confiado, tengo confianza 1954 would never have happened. de que 1954 nunca hubiese acontecido. mais passé. What he's saying, Lo que está queriendo decir if the government understood the Bible, es que si el gobierno entendiese la Biblia, La Bible, God's will, la voluntad de Dios, Dieu, they would never have ended segregation nunca hubiesen acabado o terminado la segregación. because he's going to defend segregation Porque Él va a defender la segregación la ségrégation from the Bible. à partir de la Biblia. It says the facilities must be separate. Él dice, los edificios, los diferentes departamentos tienen que ser segregados. When God has drawn a line of distinction Cuando Dios ha dibujado una línea de distinción in black and white, entre los blancos y los negros, should not attempt to cross. no deberíamos nosotros intentar cruzar esa línea. c'est la ligne. So his excuse, Por lo tanto, su excusa Bible passages, son versículos bíblicos. Des passages bibliques. says the true black person does not want integration. Él dice, la verdadera persona negra no quiere integración. Pas l'intégration. He realizes he's better among his own race. Él se da cuenta de que él está mejor con su propia raza. Propre race. Then he shows his, I would suggest, his true meaning. Y luego él va a sugerir, él va a decir algo que yo sugiero es el verdadero significado que quiere He says pasar. integration Él dice, la integración eventually destroy our race. eventualmente destruirá nuestra raza. What he is saying, Lo que él está queriendo decir America es que Estados Unidos is the Jewish Christian white West. es una nación judía cristiana de Occidente. C'est
es un patriarcado blanco patriarcal blanc. Integration will destroy that. donde la integración destruiría eso. It's the exact same argument being used by the far right Es today. el mismísimo argumento que la extrema derecha usa hoy. By the far right. Far right. Ah oui, oui, j'arrive pas à ce mot. Extrême droite, c'est le même argument utilisé par l'extrême droite aujourd'hui. And then he recounts the horror. Et Y luego él habla de los... Recounts with horror. il décrit avec horreur Después dice con mucho horror Just a friend qu'il a que él un tiene un amigo pasteur pastor that has a black couple living next door to him. que tiene a una pareja de negros viviendo al lado como sus vecinos. et il est Y él habla de con horror acerca de eso. Pastor. Y eso es un pastor, là d'un pasteur. Speaking about another pastor. hablando acerca de otro pastor. So the very hardest ones in this history, Donc, Así que los más duros en esta historia, government is having to deal with, con los cuales el gobierno tenía que lidiar, avec quoi le gouvernement doit traiter, is Protestants. c'est le son los protestantes. Because they have Bible quotes to defend their racism. Porque ellos tienen pasajes bíblicos para defender su racismo. contre leur racisme. Falwell engaged in conspiracy theories. Falwell también creía en teorías de conspiración. Théorie de conspiration. He attacks Martin Luther King. Y él atacó a Martin Luther King. Martin Luther King. We all know who Martin Luther King is. Nous savons- ¿Será que todos sabemos quién es Martin Luther King? What does he say about King? Mais qu'est-ce ¿Qué qu'il dice él acerca de Martin? He says il dit? Él dijo, he's a communist spy. es un espía comunista. It's conspiracy theories. Eso es una teoría de conspiración. But what he's saying, Pero lo que quiere decir he's a lefty socialist. es que él es un izquierdoso socialista. De gauche. One of those liberal socialists. Uno de esos socialistas liberales. Libéraux. He says the intentions of these civil rights leaders Él dice la intención de estos líderes de derechos civiles, who are left wing que son de la izquierda, Du parti gauche. is obvious es obvio. Évident. that it is to spread communism. Es evidente que quieren esparcir al comunismo Communisme. And they're just taking advantage of the United States y están aprovechándose de los Estados Unidos Tirer avantage des États-Unis to bring about violence and bloodshed. pour para traer violencia y derramamiento de sangre. sang. This is not just him, this is the whole evangelical argument Y esto es no solamente él, sino el argumento de todos los evangélicos de la época, L'ensemble du monde protestant. against Martin Luther King and the civil rights movement. que decían en contra de Martin Luther King y el movimiento de los derechos civiles, Socialists. estos socialistas de la izquierda. So, Donc, Entonces, started their own university. ellos comenzaron su propia universidad, université. Private Christian ones privada, cristiana, Privée chrétienne. were segregated. segregada. À O sea, ségrégation. no había negros. And the government allows that because they're private. Et le Y el gobierno lo tuvo que permitir porque eran privadas. écoles privées. But the government begins to pressure them. Pero luego el gobierno comenzó a presionarlas. A imposer une pression sur eux. They begin to say, Ils ont Comenzaron a decir, we're going to be racist, on va si quieres ser devenir, racista, raciste, dijo el gobierno, we're not going to give you tax exemption. donc, entonces si no vous te vamos a commencez quitar être los raciste, on va pas vous los faire impuestos. d'impôts. And this is what mobilizes the far right. Et c'est Y ça esto es lo que hizo que se movilizara la extrema derecha. We talked about Paul Weyrich. Habíamos hablado de Paul Weyrich. C'est ce qu'on a commencé a parler de Paul Weyrich. He's an associate Il est Él era un asociado of Jerry Falwell. de Jerry Falwell. associé de Jerry Falwell. Now, when they come together to form the moral majority, Cuando ellos finalmente se reunieron y conformaron la mayoría moral, argument they will make today Pour former uno de un esos argumentos que argument, usan les hoy arguments qu'ils sont en train de dire aujourd'hui, is that they were against abortion, c'est era que ellos estaban en contra del aborto, because that's a more popular story today. porque esa es una historia bastante famosa hoy en día. populaire. But Paul Weyrich, Mais Pero Paul Weyrich, in the early 1990s, au début en des los années 1990, al principio, 90, he said in an interview, él dijo en una entrevista, he was trying to interest the evangelicals in the issue of abortion il essaie donde él estaba tratando de de despertar, interesar a los protestantes respecto al asunto del aborto y no pudo. because they didn't care. parce que ça ne A los evangélicos no les importaba el asunto del aborto. ce qui a Lo que hizo que cambiara su pensamiento Jimmy Carter's intervention against Christian schools. fue una intervención de Jimmy Carter a las escuelas cristianas. son intervention sur les écoles. By the way, Y de hecho, Jimmy Carter Jimmy Carter is a Democrat. era un demócrata. All through this history, En toda esta historia, Cette histoire. talking way back through the
civil rights movement. Hablaba desde bien antes del movimiento de los derechos civiles, que es el de Martin Luther King, en los 30s y en los 40. 1940. You can trace the Republican Party. De hecho, podemos rastrear el Partido Republicano en todos esos años, Nixon, con Nixon, con Reagan, someone like Jimmy Carter, personas como Jimmy Carter, Jimmy Carter, that isn't allowing them que no les permitió segregation. que segregaran. So through all of these issues, Entonces, en todos estos problemas, they're finding ellos encuentran allies the Republican Party. de que los aliados de estos evangélicos son el Partido Republicano y no los demócratas. Paul Weyrich says Paul Weyrich dijo it was this issue of tax exemption que fue el problema con los impuestos and segregation y la segregación that brought the Protestant leaders together. que hizo que los líderes evangélicos se unieran. Les dirigeants protestants ensemble. Another former ally of Jerry Falwell A otro aliado, Allié avec Jerry Falwell. otro ex aliado de Jerry Falwell, dijo, this movement Ce mouvement este movimiento started because they were concerned about abortion. no terminó porque estaban preocupados por causa del aborto. He said, I sat in meetings il dit, je me suis assis Dice, en algunos encuentros majority formed, et c'est comme ça que, en la cual se formó la mayoría moral, abortion being mentioned once. él no recuerda en esos encuentros que hablasen ni siquiera del aborto una vez. But as Weyrich says, Pero como dice Paul Weyrich, Comme Weyrich a dit, they need to form a coalition, ellos tuvieron que formar una coalición take over political power pour y tomar de nuevo poder político la politique. through the Republican Party. a través del Partido Republicano. Le pouvoir des politiques au niveau des républicains. And we've discussed that with his 10-year history. Y hemos discutido esto en la historia de aquí, de los 10 años. De 10 ans. And they're successful with that. Et ils ont Y réussi todo salió avec cela. de manera exitosa para ellos. Ils ont discuté. Religious right to own slaves, Ils ont dit que les Entonces aquí el derecho religioso de tener esclavos discriminate. es discriminación. discrimination. The religious right to segregate, La derecha religiosa quería discriminar aquí, en esta época, the religious right con la segregación. Es la derecha, aid against homosexuals, es la derecha cristiana la que discrimina a los homosexuales. Les homosexuels. the religious right Y es la derecha cristiana aussi, to say women are not equal. la que dice que las mujeres no son les iguales. femmes ne sont pas égales. By 1989, En 1989, they believe that they've fulfilled that mandate esa asociación, la mayoría moral, creyeron que habían cumplido ya con su misión, La majorité terminaron con la mayoría moral, another society begins, et une pero se formó una sociedad known as the Christian Coalition. conocida como la coalición cristiana. chrétienne. 1994, En 1994, they released that documentary Ils ont ellos donc sacaron este documento on Clinton. acerca de Hillary Clinton. de Clinton. Falwell is very involved in that. Et Fowell estaba bastante envuelto en ese asunto. documentaire. Through this history, Y en esta historia, 89 to 96, del 89 al 96, it's been a difficult time for the far right. han sido años difíciles para la derecha cristiana, la derecha extrema, Those la extrema derecha cristiana. Pour l'extrême droite, pardon. Je vais y arriver. many of the leaders Muchos de los líderes standing alongside Jerry Falwell, que estaban del lado de Jerry Falwell Côté de Jerry Falwell, they start to fall. empezaron a caer. ils ont commencé à tomber. They start to be uncovered. Ils ont commencé Empezaron a ser descubiertos That moral. Ils étaient pas de que no eran tan morales. Some of them, Algunos de ellos marital affairs. avaient tenían problemas con sus esposas o adulterios, des relations extra-conjugales. Sleeping with prostitutes. que si se acostaban con prostitutas o cosas así. What kind of scandals start to take some of them down? Un montón de escándalos empezó a acontecer con este montón de líderes que estaban del lado de Falwell. Their universities go deep into debt. Y la universidad que habían creado empezó a morir. They have a great deal of trouble in this history. Sufrieron bastantes problemas en esta historia. Ils ont eu à faire face à beaucoup de difficultés. In 1996, En 1996, Jerry Falwell makes a comeback. Jerry Falwell vuelve. He starts a campaign Comenzó una campaña called God Save America. llamada Dios Salva América, It's part of his committee
y es parte de su comité, National Committee el Comité Nacional for the Restoration para la Restauración of Jewish Christian Ethics, de las éticas judeocristianas, judéo-chrétienne. restoring the morality restaurar la moralidad of the Jewish Christian West. de el occidente judeocristiano. Du christianisme judéo-occidental. It's the same language. Es el mismo lenguaje And as part of this 1996 comeback, y es parte de este retorno del 96 de Jerry Falwell, he does a national tour. Il fait un donde él hizo un tour nacional, Tour. et dans ce tour, He's pushing local pastors donde él empezó a presionar a ciertos pastores locales to make their churches politically active. para que hicieran que sus iglesias estuviesen políticamente activas. Part of this is a response to Clinton. Y parte de esto era una respuesta en contra de Bill Clinton. Come to 91, Et là, Volviendo al 91, 91, 91, sorry, 2001, al 2001, disculpen, 2001, pardon, Islam strikes. acontece el ataque terrorista y Falwell He says that the pagans, dijo, esto es por culpa de los paganos, abortionists, las aborcionistas, abortistas, feminists, los feministas, and lesbians, gays y lesbianas, all those trying to make an alternative lifestyle, todos aquellos que están tratando de crear una vida alternativa, everyone trying to secularize America. todos aquellos que quieren secularizar a los Estados Unidos, séculariser l'Amérique. I point the finger in their face Je apunto con mi dedo en sus caras sur eux and say, you helped this happen. y les digo, ustedes ayudaron a que esto aconteciera. parce que cela se passe. So he's saying, Il Él est dice en train de dire entonces en 2001 this is the fault de que esto es culpa atheists, de los ateos, feminists, de las des feministas, féministes, gays and lesbians. de los gays y las lesbianas. lesbiennes et des homosexuels. At the same time, Al mismo momento, al mismo tiempo, trust. Nous avons en llega la palabra en Dios confiamos. Society is active, Esta sociedad está bien activa, trying to prevent America becoming more religious. tratando de evitar que Estados Unidos se haga más religiosa. Se refiere a la Asociación de Estadounidenses Unidos para la Separación de la Iglesia y el Estado. As a response to 9/11. Ellos están trabajando para eso como respuesta al 11 de septiembre. They failed. Mais ils Pero ont fallan, échoué In God we trust begins to spread. pues la palabra en Dios confiamos empezó a esparcirse. à s'étendre. And from 2001, Y desde el 2001, 2001, state by state, estado tras estado, made it a law. ils han pasado esa ley This phrase is to be placed in all of their classrooms. de que esa frase tiene que ser colocada en todas las aulas de clase, en todas las habitaciones de las escuelas. 17, En 2017, Arkansas made it law. en Arkansas se pasó la ley, cette loi. esa misma ley, 111. y se le conoce como el Acta 911. 911. 911. 2014, En 2014, they're losing. Ils ont están perdiendo Democrat, contra un demócrata, face à un démocrate, a black man, un hombre negro, un homme noir, Obama, promoting homosexuality, el cual promovía el homosexualismo, equal rights, los derechos iguales équivalent. o igualdad de derechos. Et sa femme, Su mujer también estaba bajo ataque, she's a strong woman. porque ella era una mujer fuerte, All kinds of conspiracy theories. todo tipo de teorías de conspiración. conspiration. And we've done quite a few studies on this history. Y hemos hecho bastantes estudios respecto a esta historia. Histoire de 2014. What Steve Bannon begins to do in 2014. Y aquello que Steve Bannon comenzó a hacer en 2014. En 2014. He says, Il a Él dijo, de hecho, beginning stages of a bloody conflict. estamos en los inicios de un conflicto sangriento. D'une effusion de sang sanglant, d'un conflit sanglant. And he's particularly highlighting the fight against radical Islam. Et Y él resalta bastante fuerte la lucha contra el Islam radical, But what he attacks with that pero lo que él ataca junto con eso is the West becoming secular. es de que el occidente se está haciendo muy secular. devient séculier. It's the same argument that Falwell made. Et Es c'est el mismo argumento que hacía Falwell. Farwell. The secularization of the West. La secularidad o secularización del occidente. Says the enemy Y dice, el enemigo is Islam, L'ennemi es el Islam, it's also socialism pero también son el socialismo and atheism. y el ateísmo. l'athéisme. I would suggest Yo sugiero 2014 que 2014
knowledge Lo que comenzó L'accroissement como si fuese nuestro aumento de conocimiento qu'il a commencé, begins quietly, ça commence comienza de manera suave, silenciosa apparently secretly, y hasta aparentemente secreta, movement. c'est un movimiento. The movement El to movimiento make America great de again. hacer a los Estados Unidos grande de nuevo. sa grandeur de nouveau. You have the coming together Là, Y nous tenemos la avons, unión l'union of the evangelicals de los evangélicos, combined with the Republican Party, combinados con el Partido Republicano, républicain. determined to take their country back from Obama, determinados a recuperar a su nación de las manos de Obama, back from this secularization. de vuelta a esta secularización. Sécularisation. Then we spoke about the Congressional Prayer Caucus. Luego hablamos del el caucus, no sé cómo se dice en español, un grupo muy poderoso 2005 que desde 2005 has worked with the House of Representatives. ha trabajado con la Casa de Representantes We quoted her. y la habíamos citado a ella, Separation of church and state, la separación de la Iglesia y del Estado, a liberal plan to ruin America. un plan liberal para arruinar a Estados Unidos. She says there's a wicked lie, Y ella dice que es una mentira impía, misapplication una mala aplicación, una desinformación regarding the phrase respecto a la frase the separation of church and separación de la Iglesia y el Estado. she's saying Ella dice that our definition de que nuestra definición separation of church and de separación de Iglesia y Estado is misapplying it. es mal aplicarla. So they have the same phrase. Entonces ellos usan la misma frase, They know that there's a separation of church and ellos saben que hay separación de la Iglesia y el Estado, they have a separate way of reading it. pero ellos tienen una manera diferente de entenderla. Yeah. She what? She said Léa Carawan. Head of this foundation. Léa Carawan est à la tête de cette fondation Congregational Prayer Caucus Foundation. They begin to become mobilized. Ellos comenzaron a movilizarse. 2015. En 2015. En 2015, In 2015. ¿qué pasó en 2015? 2015. What happened in 2015? ¿Qué pasó en 2015? What does Obama do? ¿Qué es lo que Obama hizo? Oui, Dorian. So in his discourse, he he didn't say the word under God. I think that was 13. Creo que eso fue en 2013. 2013. Yeah. Marriage gay. La ley del matrimonio gay. Realized. Se legaliza el matrimonio gay. Mariage homosexuel. The same time you have this happening, Al mismo tiempo que tenemos esto aconteciendo, evangelicals are coming together, los evangélicos se están uniendo, powerful associations asociaciones poderosas with government influence. con la influencia del gobierno, They're forming something y formaron algo known as Project Blitz. llamado Proyecto Blitz o Proyecto Relámpago. Yeah. The Clinton Chronicles. Oui, is it a documentary, the Clinton Chronicles? Yes. Oui. It's particularly done. C'est fait particulièrement It has strong links to the religious right. et ça Es un documental en 94 acerca de las crónicas de Clinton Jerry Falwell que lo creó Jerry Falwell y la Universidad Liberty, donde atacaban a los Clinton, Based heavily on conspiracy theories. Mais tout basado cela est basé principalmente uniquement sur des en théories de conspiration. teorías de conspiración. Do you have any questions so far? Vous avez des questions ¿Tienes alguna pregunta hasta ahora? ou des pensées? Aaron? Donc, juste quelque chose, tu sais que la loi du mariage homo, ça s'est passé sous Algo que pasó en la administración Obama, mais c'est la Cour donde la Corte Suprema pasó esta ley. Donc, c'est pas vraiment Entonces no fue realmente Obama quien pasó esa ley, ¿cierto? mais il
assure you, Puedo mostrarte if there was a Republican president, que había un presidente republicano would never have made it to the Supreme Court. cela, que nunca hubiese, si hubiese sido un presidente republicano, nunca hubiesen llevado eso hasta la Corte Suprema. Creo que requiere una mayoría en la Casa de Representantes. Exactly at that point in time, De hecho, no estoy segura si tenían esa mayoría en 2015. they might have. Tal vez sí. But I believe it does require some action of the president. Pero estoy segura de que requiere alguna acción del presidente conseguir esa ley. président. It's a long drawn out struggle. Es una lucha de largo plazo Just Obama, Non seulement en contra no solamente Obama, but Democrats and Republicans. sino esta lucha entre demócratas y republicanos. But who gets to appoint the most Supreme Court justices? A ver de quién consigue tener más jueces de la Corte Suprema. Appoint one, they're on that court for life. parce que Porque una vez que logras señalar a una persona para la Corte Suprema, lo vas a tener ahí de por vida. ah d'accord. C'est pour la vie. D'accord. Donc enfin, alors alors qui est-ce qui met en place les juges de la Cour suprême parce que lorsqu'ils sont en poste c'est pour la vie, c'est ça? Ouais. So every time there's a president, Donc, Entonces, cada vez que hay un presidente, it sounds terrible, ça y sonne, suena terrible, but you know, mais vous pero lo savez, sabes, hoping that those Supreme Court justices die off. ellos están esperando que esos jueces de la Corte Suprema se mueran, aunque suene feo. Oui, voilà. Ouais, merci. Ils espèrent qu'il y aura des juges de la Cour suprême qui vont mourir pour les remplacer, c'est ça? Because if you're a Republican, Parce que Porque si eres un republicano, you want to appoint conservative judges. tú quieres poner jueces conservadores. conservateur. And if you're a Democrat, you want to appoint liberal judges. Y si eres un demócrata, quieres colocar a jueces liberales. Libéraux. And that Supreme Court decides the course of the nation. Y es la Corte Suprema la que decide el curso de la nación. De la nation. So it's a struggle that has gone on for generations. Entonces, es una lucha que ha habido por generaciones. Tout le long des générations. And under Obama, Y bajo Obama they had a balance. Il y a eu había un balance. There were 9 judges, Había 9 jueces, 4 liberal, 4 liberales, libéraux 4 conservative, 4 conservadores and one that was kind of in the middle. y uno que estaba más o menos en el medio. So they have this balance. Donc, Así que había este balance. équilibre. And then towards the end of his administration, Y luego, más o menos al final de su administración, a couple fall, Il y en a un par de ellos cayó, die or retire. sea que murieron o se retiraron, qui sont morts ou qui sont partis à la retraite. And Obama y Obama had an opportunity Il a tuvo la oportunidad to set up a liberal Supreme Court. de establecer una Corte Suprema liberal, suprême libérale. The Republicans stop him. Mais les pero los republicanos lo detuvieron ils l'ont arrêté. They actually stop him being able to appoint any more justices. Ils De hecho, lo detuvieron para que él pudiese colocar más jueces. un juge. They left those positions vacant, Ils ont Dejaron laissé esos cette espacios position, vacantes vacante hoping Trump would win. esperando de que Trump ganara. gagne. He did. Y lo hizo. Il a fait. He's been able to swing this Supreme Court Y él consiguió cambiar la Corte Suprema C'est donc cette Cour suprême form it conservative, et para formar la conservadora. conservatrice. which is why much of these issues about civil rights Et c'est Por la lo, raison por lo cual son estos asuntos, problemas de los derechos civiles, are now under threat. et que hoy en día están maintenant, bajo ces, amenaza. de droits civiques sont menacés. So there's this project, Donc, il y a Este proyecto, Project Blitz, el proyecto Blitz, that's launched in 2015, que fue lanzado en 2015 2016, active in 2016. y comenzó a estar activo en 2010 They're en working 2016. 2016. shadows. Están trabajando en las sombras. In 2017, En 2017 they make a mistake. Ils ont cometieron un error. They have what is called the Project Blitz playbook. Playbook. Ils ont le projet. Parece que tenían una revista, no sé si dijo Playboy, It's del proyecto Blitz. Notebook. C'est quoi? No entendí. It's a book Es un libro like for a sports team.
donde tienen imágenes de equipos Ce cahier de equipos de deporte o deportivos. Secret strategies and the moves you want to make. c'est toute votre no estoy entendiendo, stratégie disculpe. secrète et les déplacements que vous voulez faire. If you're a sports team, Si vous êtes Si tú eres de un equipo to write a book, une de algún deporte y quieres escribir un libro the secret moves you want your team to make on the field. respecto a cuáles son, If you're a sports team, si vous êtes si estás en un equipo de algún deporte, want to write a book quieres escribir un libro le livre about all the secret moves that your team is going to make, sur respecto a todos los movimientos secretos que quieres que tu equipo hagan en un partido o algo así, middle of the match, au milieu en medio del partido, made public. tú no quieres que ese libro se haga público. public. And what happened Lo que le ocurrió is that got leaked. al proyecto Blitz es que ellos tenían un libro con todas esas estrategias y se filtró. Olviden eso de Playboy. Et il y a eu une fuite, d'accord. I'm going to rub all this out. Is that Necesito borrar esto de aquí Je arriba. peux effacer si c'est bon pour vous. I want to just read a little. Quiero leer un poco Un petit peu. This is a New York Times article. un artículo de la New York Times Talks about these American Christian nationalists. que habla de estos americanos o estadounidenses nacionalistas. Des chrétiens américains nationalistes, merci. This is their plan C'est leur Este es el plan to advance their religious goals cristianos estadounidenses nacionalistas y habla de las estrategias que tienen, las metas de ellos de hacer Estados Unidos cristiano. Pourquoi Y citan a Proyecto Blitz. ¿Por qué? Ouais, t'as dit quoi? Parce que c'est rapide. C'est ça, parce que c'est rapide. Blitz, Blitz, Blitz. intense or sudden military attack. Blitz significa un ataque intenso, repentino y fuerte. Lo que esto es Planned, un plan but a sudden and a violent attack par de un ataque repentino y violento against liberty. en contra de la libertad. These three issues. Estos tres asuntos de aquí: l'homosexualité, les droits homosexualismo, racismo y feminismo. Ce qu'ils ont Lo que han hecho Formed this organization, es que han formado esta organización written out a three-step plan donde escribieron un plan en 3 pasos how they will turn America around. en cuanto a cómo iban a hacer que los Estados Unidos, o cómo transformar a los Estados Unidos. By steps that begin by looking innocent, Y comenzando con algunos pasos que parecían inocentes, innocents, be able to force their narrative iban a llegar al punto de poder forzar su narrativa, su retórica, en estas 3 áreas, particularly et particularmente sexuality and feminism. en los asuntos del homosexualismo y feminismo. Their first step, El primer paso, so they have 3 steps, ils ont eu 3 étapes. habían 3 pasos: easy, Facile, fácil, hard, difficile, difícil very hard. y muy difícil. So they're ranked ils passent, ils ont, by order, ils ont Ellos colocaron las cosas en orden. ranked by how difficult it's going to be to get these things passed. Ellos colocaron la lista por orden de dificultad. peut-être passer au gouvernement The d'une après very l'autre. first step El primer La paso première étape, is innocent, seemingly symbolic gestures. son algunos gestos simbólicos simples Just symbolic. y básicamente simples. El primer paso c'est des actes qui semblent, c'est des actes qui semblent uniquement symboliques. Their first step El primer paso que quieren is to get this phrase, "In God we trust," es hacer que esa frase "en Dios confiamos" En Dieu nous croyons, spread throughout the country. se esparza en todo el país. dans tout le pays. What they're wanting to do Y lo que están queriendo hacer have this phrase es hacer que esta frase Expression put in all public buildings, dans, sean colocadas en todos los edificios públicos, bâtiments publics, police cars, license plates. sur en policías, en carros, en placas, les
plaques d'immatriculation, everywhere. en todas partes. Paint the country in it. Vraiment. Casi que pintar la nación entera con la frase en Dios confiamos. And then Y luego, they want to require school boards Ensuite, ils veulent que ellos quieren que haya ciertas juntas o comités educativos certain founding documents. que enseñen acerca de ciertos tipos, ciertos documentos fundacionales Show the beginning of the United o fundamentales donde muestren el comienzo de los Estados Unidos as being formed como habiendo sido formado right from the beginning desde el principio commencement, as a Christian nation. en tant que siendo una nación cristiana. They want to make sure that children Ellos querían asegurarse enfants que los niños educated in school fuesen educados en las escuelas about how their nation was formed en cuanto a cómo la nación había sido formada. and Y luego bring Bible teaching traer enseñanzas bíblicas enseignement biblique into public schools. en las escuelas públicas. So it relates to their heritage, Donc, Entonces, c'est en cosas relation relacionadas a la avec herencia l'héritage an idea of how America was formed, y las ideas en cuanto a cómo Estados Unidos fue creado, créé, Bible teaching, des enseñanzas bíblicas des enseignements bibliques and in God we trust. y la palabra en Dios, la frase en Dios confiamos. Their second step, El segundo paso, Deuxième étape. they want to proclaim a day of religious freedom, Ils quieren veulent, proclamar un día de libertad religiosa, recognize the importance of the Bible in history, donde se reconozca la importancia de la Biblia en la historia, recognize Christmas Day, donde se reconozca la Navidad le de Noël and creating a year of the Bible. y crear el año de la Biblia. Bible. So what they're pushing Lo que quieren empujar Ils aquí sont en train de pousser is the importance of the Bible es la importancia de la Biblia in American history. en la historia estadounidense. All of these are seemingly innocent. Todas estas cosas parecen ser inocentes. These ones, Estas le premier, fairly easy to get past. il est son fáciles de très conseguirlas. facile à passer. This one becomes harder. Et Esta es un poco más difícil difficile. And this one, y esta Celui-là, they call it the Mississippi Missile. lo llaman el misil de Mississippi. Mississippi. Remember, Recuerden, down here, acá, the very first state el primer estado that began this que comenzó En esto, Dieu nous croyons. was Mississippi. lo de la frase en Dios confiamos, fue el estado de Mississippi, en las escuelas. Created the Mississippi Missile. Ahora crearon el misil de Mississippi. What they're trying to do through this third step of legislation Lo que querían hacer con esta tercera parte de su paso de legislación Dans ce processus o legislaciones, dans cette troisième étape pour législative, pardon, is to cause the government to make a statement es hacer que el gobierno hiciese una declaración puisse faire une déclaration and form policies y formasen políticas des politiques favoring sexual relationships favoreciendo las relaciones sexuales favoring sexual relationships favoreciendo relaciones sexuales only between married solo entre casados, mariés heterosexual couples. et les hétérosexuels. parejas heterosexuales casadas. A resolution Ellos querían una resolución that says that the state que diga que el Estado supports and encourages marriage apoya y anima el matrimonio between a man and a woman. entre un hombre y una mujer, Et un homme. That it's only desirable Et cela est y que es solamente deseable that in a man and a woman que una mujer y un hombre simplement entre un homme et une femme. would have a sexual relationship. tengan una relación Avoir sexual. une relation sexuelle. They want a resolution Ellos querían una resolución that the state would proclaim donde el Estado proclamase que ellos creen people should maintain the gender of their birth. que las personas deben de mantener el género de su nacimiento. A statement by the state Una declaración hecha por el Estado they support and encourage en cuanto a que ellos apoyan the maintenance of the birth gender of their citizens. Le, The maintenance todo of the birth esfuerzo of their citizens. donde se mantenga à la maintenance du genre donde se mantenga de la naissance. el género de las personas en su nacimiento. That's against transgender. Et O là, sea, es una c'est ley en pour, contra los transgéneros. transgenre.
genre A resolution Una resolución stating qui dit diciendo that adoption que una adopción should only be ne peut debería être solamente ser seulement permitido be carried out by heterosexual couples. por parejas l'adoption est heterosexuales. seulement, faite par des couples hétérosexuels. So adoption Donc, Adopción l'adoption, is an issue là es aussi, un c'est problema. un problème for heterosexual couples. Es un asunto solamente para parejas heterosexuales, según ellos. Ese es el tercer paso. Their culmination of their plan La culminación del plan de ellos includes the call, inclut donc l'appel, the proclamation incluye la proclamación should not be able to adopt. la de que proclamation les las couples parejas gays no homosexuels puedan ne adoptar. peuvent jamais adopter. Es parte del tercer paso. Have various acts Y luego tenemos una serie de actos o leyes qui sont que están diseñadas para proteger religious freedom. la libertad religiosa. Remember, Recuerden, they're making the same argument we are. ellos hacen el mismo argumento que nosotros hacemos. que nous. Their religious freedom La libertad religiosa Pour discriminer que ellos tienen discriminate, es discriminar, say gay people can't adopt. diciendo los gays no pueden adoptar. les homosexuels ne puissent pas adopter. Do you have any questions? ¿Alguien tiene alguna pregunta? So it's quite, je sais pas comment dire avant, paradoxal because they are doing this kind of law for homosexual was not able to adopt. Mais en même temps, c'est le pays où on peut le plus facilement avoir des inséminations artificielles pour avoir des enfants. Donc il y a plein de couples homosexuels. So and it's a country who is it's really easy to have some artificial injection to get to have a child, and there is a lot of homosexuals who do that. On voit que dans un autre gouvernement, ils interdisent de telle manière, mais ils autorisent d'une autre manière. So inside the same government, they prohibit some things, and at the same time they allowed quite the same thing. C'est ça? What do you think they should do? Et qu'est-ce que tu penses qu'ils devraient faire? Disculpen que es un poco difícil traducir la conversación. Tout stopper en fait. Enfin, si c'est vraiment leur volonté que ça ne se fasse pas, ils devraient tout. So if it's their will that this thing cannot be done, so just stop it once. Stop what? Stopper quoi? Du coup, interdire le fait que les homosexuels ne puissent pas adopter ou avoir d'enfants. So stop the fact that the homosexual cannot adopt or have children. Parece que la muchacha está diciendo algo que da a entender de que ella está de alguna manera en contra de la adopción de niños por parte de parejas homosexuales. Es lo que puedo entender. Have you got an explanation regarding this double tongue? So in Australia, En Australia, Australia has a background Australia tiene un contexto, incredibly racist. una historia de ser bastante racista. Country with racism. Ce n'est pas, No es un país muy bueno para el racismo. They had a government plan. Ils sont Y hay un plan del gobierno plan au gouvernement. They went to our indigenous population, Ils vont dans les populations. donde van a las poblaciones indígenas actually removed their children y de manera forzosa les quitan sus hijos enfants from perfectly whole families, d'une de familias completas, perfectas, Ils continuent. tear the children from their arms, donde ellos quieren quitar a los niños de los brazos de esa gente those children Et les y colocar a esos niños families. dans des en familias blancas, They were going to force the children comme para ça, así forzar a los niños enfants to grow up white. a crecer como gente blanca. That was how they were going to destroy our indigenous population. Así era como ellos querían destruir la población indígena en Australia. indigènes. Their argument Leur Y el argumento de ellos débat, argument, is that our indigenous population c'est que les es que nuestra población indígena en Australia damaging their children. le hacen daño a los hijos. Now, because we introduced alcohol to them, Entonces, como le hemos dado alcohol a esa gente, is where that happened. donc es porque esas cosas acaban aconteciendo. là. But this wasn't just alcohol
situation. This was policy. Mais ce Pero n'était no pas esto, no esto era simplemente acerca del alcohol, esto era acerca de política. They're saying the indigenous can't look after their children. Ellos dicen, mira, los indígenas no saben cuidar a sus hijos. There must be something wrong with them. Tiene que haber algo mal con ellos. So we're going to stop them being able to care for children. Entonces los vamos a detener para que no cuiden más a sus propios hijos. Is that right or wrong? ¿Te parece que está bien o está mal? I already heard about it, yeah, it's true. But is it just, no, it's not just. So if we can't discriminate against our indigenous population, Alors, Si nosotros podemos discriminar en contra de la población indígena, la discrimination au niveau des o si no podemos, we can't discriminate based on race. on ne nosotros peut tampoco, pas, nosotros no podemos discriminar en términos de raza. civique. We compare and contrast and are consistent. Et, Pero si somos consistentes y comparamos y contrastamos, cohérence, Can we discriminate ¿será que podemos discriminar when it comes to sexual preference? cuando hablamos de preferencias sexuales? préférence sexuelle. For man and a man, Que Para que un hombre y otro hombre, the child. veut, cuando quieren adoptar a un niño, ¿será que podemos discriminar? I understand the concept of liberty, freedom. Entiendo el concepto de libertad. Pas qu'un enfant peut se positionner, I don't know, I don't say that children cannot take his position. mais du coup, pour moi, ça quand même, ça atteint la liberté de cet enfant qui va être adopté parce qu'il n'a pas forcément être adopté par un couple homosexuel. So this, qu'est-ce que ça dit ça? This is, En fait, la liberté des autres s'arrête là où commence. Bon, bref. En tout cas, pour moi, la liberté de l'enfant, elle n'est pas respectée. so for her, the freedom of the children is not respected when he has been adopted by two men. Ella piensa que cree que la libertad de un niño no es respetada Et peut-être cuando una pareja gay los adopta. The father it has. ou le père. Pero tal vez haya niños que no les guste la madre que tiene o el padre que tiene. Así que ¿cuál es la diferencia? I didn't choose my parents. J'ai Yo no escogí a je mis n'ai pas papás. choisi mes parents. I love them for the Je same les reason. aime. Yo los amo, pero tú no escoges eso. Alors, je comprends parfaitement, Tess, mais entre choisir des parents et entre choisir des parents homosexuels, pour moi, il y a une petite. Okay, so she understands what you are saying, but for her there is a little difference between the fact to choose your parents and to choose your homosexual parents. It's different. Para ella le parece que hay una diferencia entre que alguien que no puede escoger a sus padres, Parce que là, si son dos hombres o si es un hombre y una mujer. aucun côté ne Una discusión un poco difícil, disculpe. Happens ce qui se ¿Qué ocurre if my mother becomes pregnant, si mi mamá se queda embarazada my father dies before I'm born, y luego mi papá muere antes de yo haber nacido? naissent, or he leaves. ou bien O él nos abandona. Never chose to be raised by a single parent. Yo jamás habré escogido que me criase una mamá viuda o soltera. I hear you, I hear you. Te escucho. I'm happy to hear you back, J'aurais bien aimé t'entendre. Brother Aaron. Hermano Aaron, It's the same point, really. C'est le même es el mismo punto. Just that any adopted child Cualquier niño adoptado doesn't choose its parents no escoge a sus padres. or a natural child. ou un enfant O naturel. un niño nacido de manera natural tampoco escoge a sus padres. Class, race, gender, income, Donc, quand ça touche les domaines des revenus, des genres, de la race, No escoge la raza, no escoge el género, no escoge nada. good point, really, because no child chooses its upbringing. parce que là... Es algo que realmente ningún niño escoge. Facile. Do you have any other thoughts, Est-ce qu'il y a ¿Alguien tiene otro pensamiento? Brother Aaron? Aaron? Your 1, 2, and 3 up there. Has escrito los pasos 1, 2 y 3. One is a good counterfeit of the first name of this message. Donc, El primero es bastante bien una falsificación del primer mensaje angélico en Dieu nous croyons. en cuanto a temerle a Dios. Craignez Dieu. And 3, El tercero Et le me parece una buena una falsificación del tercer mensaje angélico, una lucha en contra de la je ne libertad. me souviens pas ce que tu as dit sur El segundo, no entendí lo que dijo el segundo. I sent out an article. Les envié un artículo. J'ai envoyé un article. We're almost out of time, so we might
go through those 3 steps again tomorrow. Et Tal vez on a mañana pas, debamos hablar de estos 3 pasos on nuevamente, a plus de temps, donc on va certainement y retourner demain, revenir demain. But they want a proclamation pero ellos querían hacer una proclamación that recognizes the importance que reconociera la importancia l'importance of America's religious history de la historia religiosa de los Estados Unidos freedom. y de la libertad. C'est un peu donner gloire à Dieu. Glory for this great Christian nation, he said. La gloire, Darle gloria a pour esta cette nación grande nation, grande que Dios creó. chrétienne qu'il a mise en place. Sister Melissa. Melissa, Hermana Melissa. so just to be sure that Mississippi missile is at number 2 or number 3? Entonces, ¿el misil de Mississippi es 2 o 3? Es el 3. C'est le numéro 3. So have we got any other thoughts or questions? Donc, ¿Alguien est-ce qu'il y más a tiene d'autres pensamientos, pensées ou comentarios, preguntas? So when I was hearing you talking, Tess, Et qu'on parlait de les écoles chrétiennes et tout ce qui met Dieu à l'intérieur. and we were talking about the Christian school where we place God in this. Hemos hablado acerca de las escuelas que colocan la frase "En Dios confiamos". So I've asked to myself, is it what we are doing was not good? In fact, Me pregunto a mí mismo Dans une école chrétienne, si eso es malo, I went to a Christian school, private Christian school. porque yo fui a una escuela cristiana privada. So how can we balance both? ¿Cómo podemos hacer un balance con ambas cosas? et on s'était tous bernés. Or is it coming from Protestant and we are all being trapped? ¿Será que es esto del protestantismo y nosotros estamos siendo entrampados? Si tú quieres crear una escuela Religious beliefs, y quieres enseñar creencias religiosas en esa my escuela, understanding, como yo entiendo, they should not be requesting favors of the government. no pueden pedir favores del gobierno si hacen una escuela así. Du gouvernement. Pardon? Non, Pascal t'a dit de lire le blueprint. Ok. Perhaps my Le understanding, plan rejeté de Dieu. my understanding of history might not be that thorough, Tal vez mi comprensión de la historia tal vez no es tan completa, Aussi grande. but I believe Ellen White wanted our Adventist schools separate from the government. pero yo creo que la hermana White quería que las escuelas adventistas estuvieran separadas del gobierno. Du gouvernement. When Protestant schools, Quand, Cuando les las écoles escuelas protestantes, protestantes, they want the benefits of the government, ellas querían seguir teniendo los beneficios del gobierno, qu'on pouvait tirer du gouvernement, but when that doesn't give them full freedom, pero siempre y cuando eso no les daba toute la liberté qu'ils la libertad completa, decide that they're going to reform the government. cada vez que el gobierno no les daba la libertad que ellos querían entonces reformar al gobierno según sus creencias. Really, they should have just stayed separate. Et vraiment, ils auraient De hecho, debieron haber permanecido separadas del gobierno y ya. Segregate, Et, Segregar. la ségrégation. start paying taxes. Donc à ce moment-là, Dejar si de on fait pagar. la ségrégation, on paye des impôts. Pagar los... The government can create some black schools Donc comme ça, le No entendí lo que dijo gouvernement ahí. pouvait créer donc des écoles noires with their taxes. avec leurs impôts. That sounds more fair to me. Et cela Parece que me semble plus juste. They didn't no want querían pagar los impuestos, pero ellos no querían pagar los impuestos al gobierno. So I have another thought. Tengo otro pensamiento. En fait, on pourrait se dire que les protestants et leur racisme, ça les concerne vraiment eux. Because when we are listening to you, we might think that the Protestant and the racism of Protestant, it's only touching them. We are not involved. On n'est pas impliqué, c'est ça? Cuando te escucho parece que todo el racismo del que hablamos solamente tiene algo que ver con los protestantes. Adventist Pero Church. cuando miramos a la iglesia adventista, Tu parles des écoles adventistes? So Adventist Church en la iglesia in adventista Paris suburb. en París, creo que dijo, You have churches from, you've got only Madagascar people from Madagascar. So parece you que hay have, iglesias donde hay personas solamente de Madagascar, Latino, hay iglesias que son solo de latinos en Francia, Caribbean, o del Caribe, Russia, o rusos, Roumanian. o de Rumania.
And we use the excuses that it's to facilitate the language. Y usamos la excusa de que eso es para facilitar But el idioma. we have a deeper problem that is racism. Pero tenemos problemas graves con este racismo. Because in Paris we have also churches of black and churches of white. Porque en París tenemos iglesias de blancos y iglesias de negros también. Every time you see a problem externally, Donc, chaque Cada fois vez que ves un qu'on problema a externamente, externe, you're going to find it internal. lo vas a siempre encontrar de manera interna, se refiere a la iglesia. I think that applies to every one of these three issues. Y creo que a la iglesia también se les aplica estos tres problemas. Our test chacun de Por lo cual nuestra prueba notre test, isn't that different from the Nethinim. no es tan diferente como la prueba de los celui netineos. des Nétiniens. Because what is external is woven all through the internal. Porque lo que es externamente es también internamente. So just to close, Donc, juste Ahora, pour para empezar a I cerrar, want to lay out some history. je quiero voudrais colocar juste aquí algo de commencer historia. l'histoire. That's taken a lot of time. y eso nos ha tomado mucho tiempo. But I also want us to have a good discussion about these things. Pero quería que tuviésemos una buena discusión respecto a estas cosas, Open and frank discussion. de manera abierta y franca. Franche. I just want us to note Quiero que sepan Que vous notiez that these three steps de que estos tres pasos have been progressing rapidly. han ido progresando muy rápidamente, Very rapidly. muy rápidamente, Have not been getting the attention it deserves. y no se le ha dado la atención que merece esos problemas. One of the states Uno de los estados started bringing in Bible teaching into their school. comenzó a colocar enseñanzas bíblicas en sus escuelas. That was spoken about on Fox News Y se habló de eso en Fox News mentionné dans Fox News positively, de manera d'un positiva, point de vue positif. and Donald Trump tweeted, y Donald Trump tuiteó acerca de tweeté eso, dessus, hein. starting to make a turn back. donde dice, hemos comenzado a dar la vuelta, a ir para atrás. Great. Y dijo, grande, o sea, volver a lo grande. Et il a Así que lo que quiere decir Donald Trump ce qu'il veut dire, He's going to turn America around es que vamos a llevar a Estados Unidos, darle la vuelta fasse demi-tour and make it great again. y hacerla grande de nuevo, a Estados Unidos grande de nuevo. Because when he's discussing this, Porque cuando él está discutiendo esto, cela, when he makes this statement, quand y él hace esta declaración, says that what just turned America around, él dice que lo que hace que Estados Unidos se dé le dé la vuelta these issues, son estos asuntos, estos problemas. Project Blitz, le projet El proyecto Blitz, pushing them Protestant beliefs en mettant en avant imponiendo sus creencias religiosas about race, sobre raza, gender, le género and homosexuality. y homosexualismo. Are there any final thoughts? ¿Será que hay algún pensamiento diferente? Una idea final, comentario. Vamos a cerrar con una oración. Dear Father in heaven, Querido Padre Celestial, thank you for our blessing. te agradecemos por tus bendiciones. I pray that we will bless you Te pido que todos podamos alabarte o honrarte honorés in all that we do and say. en todo lo que decimos y hacemos. pour tout ce que nous faisons et disons. Help us to understand these issues more. Ayúdanos a entender estas cosas de manera más clara. I pray that you'll bless our worship, Pido que bendigas nuestro servicio de adoración, Notre nuestro encuentro de oración, this name. en el nombre de Jesús. Amen. Amén.